Ok, chicos, ya va a empezar la presentación. Si la gente termina su aplicación durante la presentación, levanta la mano y alguien va a venir a recoger, ¿ok? Entonces, esta parte solo es educativa, ¿ok? Va a ser cosas muy generales y cuando tengamos nuestras consultas con los abogados, conmigo y con James, vamos a hablar más sobre el problema específico a tu familia o a ti mismo, ¿ok? Ok, tenemos también una abogada acá de inmigración. Entonces, si gente tiene preguntas de inmigración, ponga eso en su aplicación para que sepamos, ¿ok? ¿Están listos? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Y sabemos que esto es un tiempo muy difícil para la comunidad. Y estamos acá para tratar de ayudarlos lo más que podemos, ¿ok? Yo me llamo Alexandra Bueno, soy una abogada de viviendas en la oficina de Gulf Coast Legal Services. Estamos aquí hoy para una sesión de educación, como les dije, jurídica, centrada en los derechos de los inquilinos, específicamente los inquilinos que pasaron por el huracán Helene y el huracán Milton. Bueno. Mucha información acá que voy a hablar, tal vez un poquito no divertida, pero es importante que ustedes sepan sus derechos antes de que hablemos sobre todo lo que ha pasado, ¿ok? Todos acá vivían en departamentos, ¿correcto? Sí. Ok. Entonces, hay ciertas obligaciones del arrendador, que es el que renta la propiedad, específicamente para la gente que vive en departamentos. Entonces, están acá listados y voy a hablar sobre ellos uno por uno, ¿ok? Entonces, el arrendador tiene que hacer las varias cosas que están acá, como cumplir con los requisitos de los códigos de construcción, vivienda y salud aplicables. Cuando no existen estos tipos de códigos de construcción, vivienda o salud, entonces hay que mantener todas las condiciones del funcionamiento razonablemente buenas y mantener el techo, las ventanas, las pantallas, los pisos, los escalones, los porches, las paredes. Todo lo que está en el apartamento tiene que estar estructural, en buen estado y capaz de resistir fuerzas y cargas normales. ¿Ok? El arrendador también tomará disposiciones razonables para hacer lo siguiente, y esto es la ley, lo que deberían estar haciendo, que es exterminar ratas, ratones, hormigas, animales de esos, y también arreglar cerraduras y llaves, las condiciones de limpieza y seguridad de las áreas comunes, instalaciones de eliminaciones de basura y receptáculos exteriores, y también instalaciones en funcionamiento de agua corriente, agua caliente y calefacción durante el invierno. Esto no significa que el arrendador está obligado a pagar esos servicios públicos, pero como agua, combustible y recolección de basura, aunque puede optar por hacerlo dependiendo en qué tipo de contrato estén ustedes. ¿Ok? Bueno, ahora hay obligaciones del inquilino, que están acá listados todos. En todo momento durante el arrendamiento, el inquilino deberá hacer lo siguiente, que es cumplir con todos los códigos de construcción, vivienda y salud y mantener la vivienda limpia y higiénica. ¿Okay? Cumplir con todos los códigos. También retirar la basura de la vivienda de manera limpia y sanitaria. Mantener los accesorios de plomería limpios y en buen estado. No destruir, desfigurar, dañar, deteriorar o remover cualquier parte del local o propiedad perteneciendo al arrendador. También comportarse y exigir a sus invitados que se comporten de una manera que no molesta a los vecinos del inquilino. Usar y operar de manera razonable todas las instalaciones y aparatos electrónicos, de plomería, sanitarios, de calefacción, ventilación, aire acondicionado y cosas similares a esas. ¿Ok? Ahora, una pregunta que todos me están preguntando desde que pasaron estos dos huracanes es la siguiente. Mi casa está destruida. ¿Tengo que pagar renta?
Eso todos se preguntan, porque no estás viviendo ahí o la casa no está como tú la rentaste y quieren saber legalmente qué puedo hacer. ¿Tengo que pagar renta o no? Desafortunadamente, en el estado de Florida, el hecho que su unidad esté dañada no significa que no tenga que pagar el alquiler. Si la unidad se pierde por completo, entonces el inquilino tiene derechos. Y uno de ellos es rescindir el contrato de arrendamiento por completo. ¿Ok? Si no es una pérdida total, por ejemplo, si hay algunos cuartos que todavía están bien y puede vivir en ellos, entonces el inquilino puede lo que se llama prorratear o prorate el alquiler por la parte de la unidad que no es habitable. Entonces, si tienes 2 cuartos que puedes vivir y están funcionando bien, pero hay uno que está completamente destruido, entonces puedes hablar con tu arrendador y ver si puedes pagar menos renta porque no estás usando toda la casa. ¿Ok? El arrendador no tiene, desafortunadamente, la obligación de renunciar al alquiler ni de dar una extensión a los inquilinos, aunque en estos tipos de días y cómo están pasando las cosas, yo pienso que deberían. Pero la ley en este momento no muestra eso, ¿ok? Aún así, yo pienso que puede haber cierto margen de negociación sobre cuánto debe pagar el alquiler y con un abogado podemos ayudarte a hacer eso, ¿ok? Y acá es un ejemplo, como yo dije, si tienes partes de la casa que está destruida y otras partes que podrías usar, puedes tratar de pagar menos renta ese mes, ¿ok? Ok, ¿de qué mecanismos dispone el inquilino para obligar al arrendador a cumplir sus obligaciones? Ese es otro problema que estoy viendo todos los días, que el arrendador no está haciendo lo que deberían hacer y que no lo están haciendo a tiempo y que la gente está perdiendo sus cosas, su vivienda, porque el arrendador no está haciendo lo que debería hacer. ¿Ok? Entonces, como arrendador, tiene básicamente 3 diferentes opciones, ¿ok? Para obligar al arrendador a moverse. Uno de ellos es entregar al arrendador una notificación escrita, ¿ya? En la que se indican los problemas y que si no se soluciona en un plazo de 7 días, el inquilino retendrá el alquiler. Entonces, básicamente diciéndole en escrito, si en 7 días no empiezas a hacer cambios al apartamento, empiezas a arreglar lo que yo te estoy diciendo ahora, basado en la ley 8360 de Florida, ustedes pueden agarrarse el alquiler. ¿Ok? Pero eso tienen que saber que eventualmente el arrendador va a querer su dinero. Y es posible que traigan algún tipo de caso contra ustedes por evicción o algo similar. Pero ustedes, si hacen esto en escrito, tienen una defensa. Y agárrense la renta para que si hay un caso en el futuro, puedan poner el dinero de la renta en la corte. Para que el juez vea, tenemos la renta, pero el arrendador no está haciendo lo que tiene que hacer. Y le dijimos en escrito y acá está la prueba de los problemas que están pasando en el apartamento. Esa es una opción, ¿ok? Otra opción es entregar al arrendador una notificación escrita en la que se explican los problemas y se indica que si no se solucionan en un plazo de 7 días, el inquilino rescindirá el contrato. Entonces, cancelarás tu contrato con ellos completamente. Tercero, pueden interponer una demanda contra el arrendador para obtener una orden judicial que le obligue al arrendador a cumplir sus obligaciones o para recuperar los daños y perjuicios causados por incumplimiento anteriores. Y esto es por la ley 8354 y 8355. Y tal vez ustedes van a tener muchas preguntas sobre lo que estoy diciendo, pero por eso vamos a tener las consultas donde podemos hablar de todo y más específico a las familias, ¿ok? De qué preguntas tienen, cómo hacer las cosas. Esto es más general, ¿ok? Ok. Opciones del inquilino si desea poner fin a su tenencia.
Entonces, esto es similar a lo que ya hablé, pero hay otras opciones si ustedes quieren cancelar completamente el contrato que tienen con su arrendador, basado en lo que ha pasado en el apartamento, ¿ok? Si el arrendador no ha realizado un mantenimiento adecuado de la propiedad, tiene que notificarlo con 7 días de anticipación, como les dije, como se ha descrito anteriormente. Entonces, esto no va a poner fin al alquiler si el propietario soluciona el problema en 7 días. Entonces, si el propietario dice, ok, voy a empezar a trabajar en su unidad y empieza a hacer cambios, entonces ahí vamos a tener que tal vez pagar la renta. Pero todo depende de qué hacen ellos para moverse. Segundo, si una casualidad perjudica sustancialmente el disfrute de la propiedad, por ejemplo, un huracán, el inquilino puede rescindir el contrato de alquiler y desalojar inmediatamente. Y eso es algo que es un derecho, ¿ok? Ustedes pueden hacer eso, aunque tal vez el arrendador diga que no, porque no es verdad. Ustedes pueden, basado en la ley. En los estatutos no se especifica ningún mecanismo de notificar al arrendador, pero yo siempre digo todo en escrito, para poder probar lo que le estás diciendo y para poder probar que él recibió el papel. ¿Okay? Si el contrato de alquiler no tiene una duración determinada, como es mes al mes, el inquilino puede notificar la rescisión del contrato con un mínimo de 30 días de anticipación al final de un mes. Esto es otra opción que no es necesariamente por un huracán. Esto es, digamos, por algunas otras razones que ya no quisieras vivir en la casa y quisieras salir del contrato. En la práctica, el arrendamiento se dará por terminado entre 30 y 60 días si lo hacen de esta manera, del número 3. Pero el inquilino sigue estando obligado a pagar el alquiler hasta que se finalice el arrendamiento. ¿Ok? 4 y 5. Al final del plazo de arrendamiento definido, el inquilino puede no renovar su contrato. Esa es otra manera. Y 5, si pueden ponerse en acuerdo con su arrendador para terminar el contrato. Estas son varias opciones. No todas son por huracán, pero se pueden usar igual. ¿Ok? Ok, ¿qué pasa si mi arrendador quiere poner fin a mi contrato de alquiler? Yo he estado escuchando muchas familias que está pasando esto, que el arrendador le está diciendo, salte en 2 días, salte en 3 días, saca todas tus cosas de tu casa, y la gente no tiene dónde ir, no tiene cómo sacar sus cosas y no hay suficiente tiempo para que ellos lo hagan. ¿Ok? Entonces, estos son algunos mecanismos. Si el arrendamiento es mensual, el arrendador puede dar por terminado el arrendamiento con un preaviso de al menos 30 días antes de finalizar el mes. Si te están dando 2 días, 3, 4, 5, eso no es apropiado. Si el inquilino no paga el alquiler, el arrendador puede dar un preaviso de 3 días si no has cumplido con el contrato del alquiler. Esto es maneras en que el arrendador puede poner fin al alquiler. ¿Ok? Si expira el plazo del contrato, el propietario puede negarse a renovarlo. Eso es posible que haya pasado con familiares acá, pero todavía no estoy segura porque no he hablado con todos. Si un arrendador ha incluido una cláusula en un contrato de arrendamiento por escrito que le permite poner fin al arrendamiento en caso de casualidades, que sería un huracán, básicamente, la legalización de Florida o la legislación de Florida no deja claro si esta dicha cláusula es ejecutable. Entonces, podemos ir a un juez y pelear eso y decir que eso no es ejecutable. Porque técnicamente, basado en la ley, la única persona que puede salirse de un contrato basado en una casualidad como un huracán es el inquilino. ¿Ok? Bueno. ¿Puede mi arrendador obligarme a irme de la propiedad por causa de la tormenta? No. ¿Ok? El poder de rescindir un contrato de arrendamiento por daños o destrucciones importantes solo está en las manos de ustedes, de los inquilinos. En virtud de la ley 83.63. ¿Ok? El arrendador no puede tomar esa decisión sola.
aunque yo he estado viendo tiempo y tiempo por el último mes y medio, arrendadores terminando contratos y diciendo acá va, acá termina. Pero legalmente ellos no pueden hacer eso en estas circunstancias, ¿ok? Algunos arrendadores pueden tratar de desalojar ilegalmente a los inquilinos de todos modos. Yo he estado viendo esto casi todos los días. Otros pueden incluir una estipulación en el contrato de arrendamiento que establece que tienen el derecho de rescindir el contrato si consideran que la unidad es inhabitable. Pero el inquilino tiene derechos y ellos pueden hacer varias cosas, con la ayuda de un abogado o sin, dependiendo de lo que ustedes quieren hacer. Pero las acciones legales que pueden emprender el inquilino son las siguientes. Las medidas cautelares que se llama, que se llama injunctive relief, es algo que se puede usar para prohibir el arrendador que desaloje a los inquilinos y prohibirles que destruyan el edificio mientras dura el arrendamiento, ¿ok? Junto con una petición acelerada a la Corte de medida cautelar, demostrándole a un juez qué factores favorecen la entrada de la orden judicial. Diciéndole a un juez, mi arrendador me quiere sacar en 5 días, necesito que tú lo pares. Los jueces, dependiendo en qué les das, qué información les das, es posible que ellos puedan hacer algo que es como un injunction, eso se llama, para parar eso, ¿ok? Y parar que el arrendador no lo saque de ahí mientras están tratando de buscar dónde vivir y qué hacer. Ok, finalmente, depósitos de seguridad. Hay mucha gente que quiere saber qué va a pasar con mi depósito. Ahora que ya no estoy ahí o ahora que no sé dónde voy a ir o si siguen ahí y quieren su depósito para buscar un nuevo lugar. Entonces, el arrendador no tiene obligación de devolver el depósito de seguridad mientras dura el arrendamiento. Entonces, solo la rescisión y la cancelación del contrato por completo y el desalojo del apartamento del inquilino ponen en marcha el reloj para que el arrendador tenga la obligación de devolverle su depósito. ¿Ok? Cuando si alguien acá sale de la casa, el arrendador tiene 15 días para devolverle su dinero. ¿Ya? Y él tiene 30 días para decirles y ponerles en notificación que no les va a devolver el dinero, si es algo que ellos quieren hacer, ¿ok? Pero ustedes, si reciben una noticia de su arrendador diciendo que se van a quedar con su seguro, deberían hablar con un abogado porque ustedes tienen derechos y hay maneras de pelear eso, ¿ok? Y hay que hacerlo lo más pronto posible porque cuando recibes una notificación solo tienes 15 días para responder. ¿Ok? El inquilino debe facilitar una dirección a la que el arrendador pueda enviar la notificación. Entonces, cuando se salgan del apartamento, ahora o en el futuro, hay que dar una nueva dirección para que ellos manden el cheque. Como les dije, ellos tienen 15 días y si en 15 días no les han mandado nada y en 30 no les han mandado una notificación que van a agarrarse su depósito, ustedes pueden entrar a un juez y fácilmente ganar algún tipo de caso contra ellos por el dinero. Porque hay ciertas leyes muy específicas que hay que leer y entender sobre esto. Si el arrendador, como le dije, no les notifica, él debe por ley devolverles el depósito de seguridad. Y bueno, nada de esto afecta el derecho de cualquiera de las partes, o sea, ustedes o el arrendador, si hay alguna disputa en el futuro sobre el depósito. Hay cortes que se llama Small Claims Court, donde estos tipos de casos están escuchados, ¿ok? No es la misma corte civil, es una corte más pequeña para estos tipos de casos que son solo para depósitos de seguridad, ¿ok? Y bueno. Ok, bueno, entonces, esta era mi presentación. Un poquito, no muy divertido, pero es importante saber tus derechos
Desafortunadamente en este estado es muy difícil ser el inquilino. Y con las cosas que están pasando se pone más difícil, ¿ok? Entonces, esta es mi presentación. Ahora lo que vamos a hacer es procesar las aplicaciones para que podamos tener lo que se llama consultas con los abogados, ¿ok? Hay 3 abogados acá, 2 de vivienda y 1 de inmigración. Entonces, vamos a ir poco a poco llamándolos para tener nuestras consultas, ¿ok? Gracias. Gracias.